Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Sarvam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yam Virayet Savai Pumsha Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Haitu Kya Pratikata Yajat Mashu Prashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayatya Shubhragyam Yanam Chayata Haitukam. Entonces vamos a seguir con la semana pasada. Nos quedamos en el mantra 10. Creo, 10 o 11. Creo que nos quedamos en el mantra 10, a ver. Voy con el mantra 11 del canto 1, capítulo 1, no, el capítulo 6 del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y estamos en el mantra número 11. Spitan Janapadam Tatra Pura Grama Vrajakaran Keta Karvata Vatischa Vanani Upavananicha. Después de mi partida pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Las actividades del hombre en el campo de la agricultura, minería, criar animales, industrias, jardinería se realizaban todas en la misma escala de hoy en día, incluso antes de la creación actual, y las mismas actividades permanecerán tal como están, incluso en la siguiente creación al cabo de cientos de millones de años. Una creación comienza por ley de naturaleza. La historia del universo se repite prácticamente de la misma manera. Los pendencieros mundanos pierden el tiempo haciendo excavaciones arqueológicas sin investigar cuáles son las necesidades fundamentales de la vida. Narada Muni, pese a que tan solo era un niño, después de recibir un impulso en la vida espiritual, no perdió ni un solo momento de su tiempo con el desarrollo económico. Aunque pasó por pueblos y aldeas, minas e industrias, él siguió de un modo continuo hacia la progresiva emancipación espiritual. El Bhagavatam es la repetición de una historia que ocurrió hace unos cientos de millones de años. Como se dice aquí, para formar parte de esta trascendental obra literaria, solo se han cogido los factores más importantes de la historia. Recordemos que Narada Muni falleció su mamá y entonces era lo único que tenía y por esa razón decidió abandonarlo todo. O sea, quiere decir que desde niño no pasó por esas etapas del desarrollo de que voy a la escuela, estudio para tener una carrera y un trabajo y casarme y tener hijos y todo y me muero, ¿no? Y él ya no pasó por todo eso, se lo brincó. Entonces ese fue su impulso espiritual, la bendición de los brahmanas cuando estuvo a su servicio, que le dieron la oportunidad de ver el conocimiento trascendental y de ahí que falleciera su mamá. Entonces, directo a la emancipación espiritual, como se dice aquí. Mantra 12. Chitra Datu Vichitradrin Iva Vagna Vuja Drumam Jalasayan Shiva Jalan Nalini Shura Shevita Chitra Swane Patre Rate Vivramat Vramara Sriya. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales tales como el oro, plata y cobre, y a través de extensiones de tierra dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Mantra 13. Es más o menos como alguien que lleva para que más o menos se entienda como lo que hay detrás. Es como cuando alguien va caminando a las orillas
mientras está pasando toda una caravana de la vida de otros. O sea, mientras todos están viendo pasajes y flores y disfrutando, él estaba pasando así derechito, sin quedarse a ver, sin quedarse, ay mira hay oro, nada. Mientras que la vida de las demás personas se queda envuelta en todo eso. Mantra 13. Nala Venu Sharashtanva Kusha Kichaka Gavaram Eka Evati Yatoham Adraksham Vipinam Mahat Goram Prati Vaya Karanam Vyaluluka Shivajiram. Luego pasé solo por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales, que sería como la parte de la tristeza, de la derrota, del fracaso, ¿me entiendes? Del rechazo, de la miseria, esta parte, ¿no? Significado: un mendicante, un parivraya kacharya, tiene el deber de experimentar todas las variedades de cosas que hay en la creación de Dios, para lo cual debe de viajar solo por todos los bosques, colinas, pueblos, aldeas, a fin de adquirir fe en Dios y fortaleza mental, así como también para iluminar a los habitantes de esos lugares con el mensaje de Dios. Un sanyas tiene el deber, un sanyas es un renunciante, sea como un guru que ya está dedicado a la vida espiritual 100%. Tiene el deber de correr todos esos riesgos sin ningún temor, y el sanyasi más típico de la era actual es el señor Chaitanya, quien viajaba de la misma manera por las junglas de la India central, iluminando incluso a los tigres, osos, serpientes, venados, elefantes y a muchos otros animales salvajes. En esta era de Kali, el sanyas le está prohibido a los hombres ordinarios. Aquel que se cambie el traje para hacerse propaganda es un hombre diferente del sanyasi ideal original. Sin embargo, uno debe hacer el voto de interrumpir por completo las relaciones sociales y consagrar la vida exclusivamente al servicio del Señor. El cambio de ropa es solo una formalidad. El señor Chaitanya no aceptó el nombre de sanyasi, y en esta era de Kali los llamados sanyasis no deben cambiar sus nombres, siguiendo los pasos del señor Chaitanya. En esta era se recomienda enfáticamente el servicio devocional, que consiste en oír y repetir las sagradas glorias del Señor. Y aquel que hace el voto de no renunciar a la vida familiar no tiene que imitar al monje renunciante como Narada o como el señor Chaitanya, sino que puede sentarse en algún lugar sagrado y consagrar todo su tiempo y energía a oír y recitar reiteradamente las escrituras sagradas dejadas por los grandes acharyas, tales como los 6 Swamis de Vrindavan. O sea que un sanyas adquieres conocimiento espiritual y de pronto en cierta etapa de tu vida te vuelves un renunciante a la vida material. Entonces ya no vas a buscar ni lujos, ni una familia, ni nada, sino te vas a dedicar a escuchar y a seguir estudiando las escrituras y a compartirlas por todo el mundo, ¿no? O sea, por son parivraya kacharya, o sea, que son gente que son como que están viajando constantemente, son monjes viajeros. Entonces nunca se pueden aferrar ni a ninguna gente, ni a ningún sitio, ni a ningún lugar. Casi tienen que dormir en un sitio diferente todos los días. O sea, imagínate todo eso, lo que hace proceso a tu mente mundana, que quiere como tener todo, pues no mames, digámoslo así, te deschaveta, ¿no? Por así decirlo. O sea, no tienes nada fijo. Entonces ahí es donde la fe se vuelve más fuerte, porque la fe se vuelve en Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces ese es un nivel de emancipación espiritual muy cabrón, que es muy difícil entenderlo para alguien común y ordinario como nosotros en esta era donde todo es, no, pues haz algo y ten un trabajo, ya se establece, te hace como enraízate, ¿no? Y acá no, libérate de todo y solo ten fe en Dios, güey. Y por donde te lleve Dios, bien o mal, así es. Y nosotros aquí peleando, poniéndote a llorar por unos cuantos pesos, ¿no? Mantra 14. Parirrantendri yat maham trit parito bubukshita shnato pitwa hrade nadia upashprishto
Gatashmara Shrama. Viajando de esta manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente y estaba tanto sediento como hambriento, así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Un mendicante viajero puede satisfacer las necesidades del cuerpo, a saber, la sed y el hambre, por medio de los regalos de la naturaleza, sin tener que ir a mendigar a las puertas de los cabezas de familia. Por consiguiente, el mendicante no va a la casa de un cabeza de familia a pedir limosna, sino iluminarlo espiritualmente. Mantra 15. Tashmin Nirman Nujye Ranye. Pipalo Pashta Ashrita. Atmanatmanam Admashtam. Yatashrutam Achintayam. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano de un bosque deshabitado y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situada dentro, tal como lo había aprendido con las almas liberadas de los brahmanas. Uno no debe de meditar según sus propios caprichos. Se debe saber hacerlo perfectamente bien, conforme lo indican las autoritativas fuentes de las escrituras, a través del medio transparente de un maestro espiritual genuino y mediante el debido uso de la inteligencia entrenada para meditar en la superalma que mora dentro de cada ser viviente. Ese estado de conciencia lo desarrolla firmemente un devoto que, a través de la ejecución de las órdenes del maestro espiritual, le ha prestado al Señor un servicio amoroso. Narada se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos, los sirvió sinceramente y obtuvo la iluminación como era debido. De ese modo comenzó a meditar. Mantra 16. Dhyayatash Charanam Boyam Vava Nirjita Chetasha Autkan Ashru Kalakshashya Hridyashin Me Shane Hari. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora la personalidad de Dios Sri Krishna apareció en el loto de mi corazón. La palabra Vava es significativa aquí. Esa etapa Vava se alcanza, es una etapa de amor o de desarrollo en el amor espiritual, que se llama Vava, que se alcanza después de que uno tiene afecto trascendental por Dios. La primera etapa inicial se denomina Shraddha, o un gusto por el Señor. Y para aumentar ese gusto, uno tiene que asociarse con devotos puros del Señor. La tercera etapa consiste en practicar las reglas y regulaciones prescritas del servicio devocional. Eso disipará toda clase de recelos y eliminará todas las deficiencias personales que impiden el progreso en el servicio devocional. Las reglas y regulaciones, ¿no? El sadhana, o sea, tratar de cumplir los pilares de los principios con los microhábitos y todo este asunto. Al eliminar todas las deficiencias personales y los recelos, queda una fe básica en los asuntos trascendentales y el gusto por ello aumenta en una mayor proporción. Esta etapa lleva a la atracción y después de esta sigue Bhava, o la etapa preliminar de amor puro por Dios. Todas las diferentes etapas antedichas no son más que diferentes etapas de desarrollo del amor trascendental. Al uno estar tan sobrecargado de amor trascendental, aparece un fuerte sentimiento de separación que conduce a 8 diferentes clases de éxtasis. La aparición de las lágrimas de los ojos de un devoto es una reacción automática, y como Sri Narada Muni en su nacimiento anterior había alcanzado esa etapa muy rápidamente después de dejar el hogar, le era perfectamente posible percibir la presencia en sí del Señor, cosa que experimentó de una manera tangible a través de sus sentidos espirituales desarrollados y sin ningún vestigio material. Mantra 17. Premati Vara Nirvina Pulakanga Tinirvrita Ananda Shamplavelino Napasham Ubayam Muni. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimiento de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y al Señor. Esos sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis
no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis, con la ayuda de las palabras de Narada Muni. Todas y cada una de las partes del cuerpo, o todos y cada uno de los sentidos, tienen su función en particular. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para servirle, para prestarle servicio. Pues en el estado liberado, los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor. Por eso, en ese éxtasis trascendental ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo esto así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Mantra 18. Rupam Bhagavata Yatan Mana Kantam Shukapaham Apashan Shahashotashte Veklavyat Durmanaeva. La forma trascendental de Dios, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que le es deseable. Narada Muni experimenta que el Señor no es informe, pero la forma del Señor es completamente diferente a todas las formas de nuestra experiencia material. Durante toda la extensión de nuestra vida vemos en el mundo material diferentes formas, pero ninguna de ellas es justamente la apropiada para satisfacer la mente, ni puede ninguna de ellas disipar toda la perturbación que haya en la mente. Esas son las características especiales de la forma trascendental del Señor, y aquel que haya visto una sola vez esa forma no se satisface con nada más. Ninguna forma del mundo material podrá ya nunca satisfacer al que la haya visto. Que el Señor sea informe o impersonal significa que no tiene nada parecido a una forma material y que no es como ninguna personalidad material. Como somos seres espirituales y como tenemos relaciones eternas con esa forma trascendental del Señor, vida tras vida buscamos esa forma del Señor y ninguna otra forma de apaciguamiento material nos satisface. Narada Muni tuvo un vislumbre de esta forma, pero al no verla de nuevo se perturbó y se levantó de súbito para buscarla. Narada Muni obtuvo lo que nosotros deseamos vida tras vida, y el volver a perder la vista del Señor fue sin duda una gran conmoción para él. Mantra 19. Didrikshus tataham buya pranidaya manohridi vikshamanapi napashyam avitripta ivatura. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, ya no pude verlo más. E insatisfecho así, me sentí muy afligido. No existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigirle al Señor, al sol, que salga cuando queramos. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. Uno sencillamente tiene que aguardar el momento oportuno y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Narada Muni creyó que podía verlo de nuevo mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el segundo intento tuviera éxito. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. A Él solo lo puede atar el lazo de la devoción pura, y tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. Cuando a Él le place, estando satisfecho con tu sincero esfuerzo en el servicio, esta parte es la buena, ya con esto terminamos. Cuando a Él le place, estando plenamente satisfecho con tu sincero servicio devocional, que se realiza dependiendo completamente de su misericordia. O sea, el servicio que tú le ofreces depende de su misericordia, y cuando Él está satisfecho de tu esfuerzo en ese servicio que por su misericordia te da, entonces
es que puede que a él se le vea porque así él lo quiere. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, fíjate esta enseñanza del día de hoy. En primera, uno tiene que buscar servicio al Señor, porque al final del día eso es lo que se hace en un mundo espiritual, servir a la divinidad suprema, sirviendo a otros que representan la misma divinidad o parte de esa divinidad, ¿no? Pero eso es en un mundo espiritual. En este mundo material voy a ayudar al prójimo con programas existenciales y me voy a chingar el dinero mientras digo que ayudo, y el objetivo es ayudar para que no, y es una bola de corrupción y una bola tergiversada de un mundo espiritual muy, muy, muy deprimente. Estos mundos materiales. En el mundo espiritual, entonces, todos estamos en un glorioso servicio eterno a Dios, y estamos todos en nuestra forma perfecta trascendental también, con los poderes ilimitados que quieras, con el conocimiento ilimitado que quieras, y con todas las posibilidades que quieras, y sin ninguna carencia, y con todas las opulencias, y aparte puedes ver personalmente al Señor todo el tiempo. Pero estando acá, porque todavía no tienes esa conciencia, entonces poco a poco tienes que, de entrada, digámoslo así, de verlo, yo te lo estoy diciendo ahorita y es como de arriba hacia abajo. Velo como estamos, de abajo hacia arriba. Eres un ser que está atado a sus deseos y a su materialismo, a sus naturalezas, a sus gunas, ¿no? A su pasión, a su bondad o a su ignorancia. Sí, tiene deseos materialistas que quiere cumplir, tiene que pasar ciertos samskaras. Entonces, todo esto es lo que está nublando al ser humano. Cuando el ser humano, por misericordia también de Dios, le nace en el corazón buscar la verdad trascendental, que es lo ideal, busca la verdad trascendental. Busca lo que hay detrás de toda esta creación material. Entonces, esos que buscan que buscan ese tattva darshana, esa visión trascendental, entonces poco a poco Dios hace que vayas encontrando estos textos, los Vedas, el conocimiento trascendental, que te va uniendo cada vez más y te va llevando más a querer conocer más de Él. Y querer conocer más de Él, por eso se dice, todo empieza con Shravanam. Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam, Padasevanam. O sea, todo empieza con escuchar. Por eso se dice en mantras anteriores, ¿no? Que ahorita no puedes andarle haciendo de Señor Chaitanya por todo el mundo, predicando como si fueras Jesucristo, superestrella, no. Ahorita lo que tienes que hacer es que tú tienes que ir de acuerdo a tus modalidades y sentarte a escuchar y hablar del Bhagavatam y del Bhagavad Gita y tratar de seguir tus pilares y tus principios. Y ya, ¿no? O sea, esa es la manera donde vas a encontrar la liberación. Entonces, o una de las maneras de alcanzar la liberación, lo más recomendado, se dice por esta era. Entonces, cuando ya quieres, se está escuchando y dices, no, yo quiero saber más de Krishna, de Dios, pues, de la verdad suprema, de Balaram, de su hermano mayor, que al final de cuentas es su primera expansión, la fuerza, la potencia, ¿no? Cuando quiero saber más, pero también de su personalidad, de cómo son, de qué les gusta. Entonces te va llevando y te va diciendo todos estos caminos. Pero es a través de su misericordia que te quieres acercar a Él y entonces te empieza a dar servicio. Ya sea que te ponga con gente que sabe del servicio y te puede dar servicio, que es lo que estamos intentando hacer con todo lo que hacemos, ¿no? Y lo estamos ofrendando y es para Balaram y es por el servicio de Balaram. Y poco a poco Él te va a dar, o sea, Él te da esa misericordia, no la obtienes tú de a gratis. Entonces, ya teniendo esa misericordia, Él tiene que ver el esfuerzo que uno está haciendo en prestarles ese servicio. Y cuando Él ve que tu esfuerzo está por sobre encima de todos, hasta tus deseos materiales, entonces, si Él lo quiere, Él se deja ver, cuando Él quiera. O sea, esa es la enseñanza de hoy y bueno, qué padre poderlo compartir. Srimad Bhagavatam Ki Jai.